ahí me acuerdo mucho de Rulfo, cuando vos decís esto de generar belleza desde el dolor o intentarlo, porque bueno, Juan Rulfo, gran escritor mexicano, tiene algunos cuentos que son increíbles y uno dice, pero lo que está contando es durísimo, es terrible, pero qué bello al mismo tiempo, ¿no? Cómo el arte tiene esa capacidad de transformar. Que trata sobre la fertilidad, la otra vida de papá, que es de carácter autobiográfico, sí. Con ojos de primera vez. Sí, claro. Y sí. Cuarentena en Buenos Aires es medio entre novela y se puede leer como cuentos separados y también como un volumen de novela. Cuentos, como hay una interrelación entre algunos personajes, también se puede leer como si fuera una novela, porque sería una novelita muy, muy corta, que surgió por supuesto en la pandemia, sí. En esta situación tan particular que nos atravesó, y bueno, y a partir del Mundial de Escritura, ¿viste? Claro, el Mundial de Escritura. Y fue muy interesante porque es como que nos obligaba a escribir todos los días algo. ¿De verdad, Rubén? Creo que estuvimos en el mismo grupo. Ahí está. Y bueno, y a mí me dio por después hacer algo con ese material. Y bueno, y salió Cuarentena en Buenos Aires, que es un poco lo que sucede en un edificio, en cada uno de sus departamentos durante el confinamiento. Y después también Pau tiene Camino Inverso, que es un libro de microficciones, microrelatos, microcuentos, ¿sí? A veces una página, a veces sí. un párrafo, a veces una oración, oxímoron, que me encanta. Tiene 3 palabras, nada más. Vos y yo. Sí. Hermoso. Premio en España, ganó el premio de novela Vargas Llosa en el 2021 y yo quiero que Pau nos cuente un poco de cómo fue enterarse de ese premio, cómo fue que la contactaran, las repercusiones. Yo me acuerdo de los diarios escritos en, no sé, la noticia en inglés, en italiano, estaba en francés también, en diarios de Perú, de Canadá, de todos lados. La noticia de que había ganado el premio Vargas Llosa. Y bueno, nada, contanos un poco de eso. Bueno, fue muy increíble, porque en realidad yo había mandado la novela, que la había escrito ese mismo año, y como siempre trato, me olvidé. O sea, anoto por ahí, bueno, a ver, mandé tal cosa a tal lugar, o a veces ni siquiera lo anoto, y me olvido, porque uno no... O sea, a mí no me gusta estar pendiente de la fecha, ver, uy, ¿quién gana? ¿Gano yo? No, yo sigo trabajando, sigo escribiendo, dando mis talleres, haciendo mi vida y me olvido. Y una mañana, muy temprano, porque lamentablemente yo sufro de insomnio, me levanto re temprano, bueno, soy bastante complicada con el sueño, lo primero que hago, como supongo que muchos de nosotros, agarro el celular y empiezo a borrar mails, porque miren que vienen propagandas de lo que se puedan imaginar, entonces empiezo a borrar, y entre todos los mails encuentro uno que dice, fallo del 26 premio, y de pronto empiezo a leer y digo, pero me están hablando a mí, es mi novela. Entonces, todo esto en mi cabeza, ¿no? Pobre Marce, era como un ataque de risa, llanto, asma, una cosa increíble. No decía nada, yo decía, no, y me decía, no, ¿qué? No puede ser, pero bueno, malo, y yo, no puede ser, bueno, increíble. Bueno, muy gracioso porque estaban tratando de contactarme hace un montón de horas desde España con la diferencia horaria y demás, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo contesto a este mail, enseguida me llaman por teléfono, bueno, ahí hablo con el presidente del jurado, y fue muy, muy lindo, y es algo que yo siempre le digo a todos los escritores, hay muchos premios que son transparentes, yo no conocí absolutamente a nadie, y cuando hablo con este hombre, bueno, intercambiamos algunas palabras y me dice, bueno, mira, acabamos de confirmar que esta fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. Y porque yo le dije, bueno, que para mí lo importante era que esta novela iba a permitir que se hablara, que se empezara a poner el tema de la salud mental sobre la mesa.
Y bueno, y de ahí empezamos un poquito en relación con estas personas, pero ellos se enteraron de mi nombre en el momento en que abrieron la plica y relacionaron el seudónimo con la persona. O sea, fue hiper transparente. Y además para mí tenía el plus de ser un premio académico, un premio que digamos, venía dado por un jurado prestigioso de una institución, o sea, desde la Cátedra Vargas Llosa de la Universidad de Murcia. Un premio con mucho rigor y que al mismo tiempo premiaba una novela hiper argentina, porque es muy, muy argentina, tiene un montón de cosas nuestras, tiene nuestra manera de hablar, nuestros lugares comunes, lo que nosotros compartimos, cosas de nuestra memoria y demás. Y bueno, también eso fue para mí muy, muy lindo, ¿no? Sentir que a veces se puede trascender las fronteras siendo uno mismo y contando las historias de nosotros y en nuestra propia... Sí, como que no hay necesidad de neutralizar el lenguaje para que llegue. No. Claro, hay que ser lo más genuino que se pueda. ¿Cómo fue tu experiencia apenas el año siguiente? Porque esto fue a fin de año, del 2021. A fin de año, claro, y él vino en mayo. Él vino para la Feria del Libro. La Feria del Libro. Entonces, sí. ¿qué pasó ahí? Impresionante, porque bueno, es un escritor al cual yo admiré mucho toda mi vida. Uno de los grandes novelistas en nuestra lengua. Y bueno, para mí era como, no sé, como para un nene, una persona que juega al fútbol, verlo a Messi, qué sé yo, para mí era Messi. Me llevan en la rural a un salón muy precioso que había, que yo no tenía ni la menor idea, o sea, años yendo a la Feria del Libro, pero jamás me di cuenta de que en el medio de la feria había un salón muy, muy lindo. Y bueno, me vienen a buscar, el presidente de la cátedra, el director de la Cátedra Vargas Llosa me lleva donde estaba él, mucha gente con handy, con trajecito negro, una cosa que parecía así, no sé a dónde me llevan. Cuando pasa un salón, pasa otro salón y había sanguchitos y esto y que lo otro, estaba él en una mesa rodeado de mucha gente y primero me aplaude, me quería meter abajo de la alfombra, ¿no? Yo decía, este hombre aplaudiéndome a mí, perdón. Bueno, había un lugarcito al lado de él, imaginan que me zambullé ahí y nos pusimos a hablar de literatura y fue genial. Porque yo digo, la verdad, o sea, estar hablando con un premio Nobel, con uno de los máximos exponentes de la narrativa en nuestro idioma, de cosas, o sea, yo le di mi libro de microficción y me dijo, pero qué difícil escribir esto. Claro, si uno ve las novelas de Vargas Llosa son 500, 800 páginas, son unas cosas. Entonces me dice, pero qué difícil esto. Entonces empezamos a hablar de autores latinoamericanos, nos nombramos a Rulfo, hablamos de muchos autores, hablamos justamente de este tema, de qué importa, porque él me preguntaba con relación a la novela. Y yo le decía que a mí me había sorprendido mucho que la hubiesen premiado en España, con todo el tinte local que tiene X Equilibrio. Y entonces nos pusimos a hablar exactamente de eso, de que lo importante era que el autor se expresara en su idioma, y es más, en su idioma de todos los días. No bueno, ahora me voy a poner el chip literario porque voy a escribir, entonces voy a empezar a usar palabras rebuscadas. No, realmente tratar de ser muy auténtico y muy genuino. Y eso es en definitiva lo que le llega al otro. Del asunto que vos a veces escuchás, incluso a algunos periodistas culturales, que hablan de una evolución cuando un autor pasa de escribir cuentos a escribir novela. Como que la novela fuera un género superior al género del cuento o tuviera mayor dificultad. Y en realidad... Para mí, o sea, yo creo que cada uno tiene esa experiencia. Pero viste lo que para dijo mí es él, exactamente al lo revés. que dijo Vargas Llosa, Sí, qué claro. difícil, porque en una novela tengo tenés más soporte, tenés más páginas, tenés la posibilidad de fallar. Quizá tengo una buena novela con un capítulo un poco flojito, con un personaje que no... Pero en el cuento tiene que haber una precisión, no puede haber una palabra de más, y ni que hablar en el microcuento, donde el soporte, donde la extensión es mínima, entonces cada palabra tiene un peso, tiene una gravitación.
Además es sumamente difícil, porque yo he leído novelas que están escritas como si fueran cuentos, y es sumamente difícil de leer, porque uno, o sea, en el cuento hay mucha tensión, ¿no? Uno lee y hay una gran tensión. Y en la novela la tensión va aflojando, va subiendo, va aflojando, va subiendo, que es lo que nos permite también la corrida, tipo la maratón en la lectura, ¿no? La novela es una novela, pero igualmente también es muy precisa. Me acuerdo de Lili, comentaba ayer, o sea, no le sobra una palabra, o sea, es como... hay una gran precisión, porque vos haces un trabajo muy fuerte de corrección. Sí, medio insoportable, eso Eli me conoce. Sí, yo soy muy obsesiva además, entonces le hago muchísimas pasadas a un trabajo hasta sentir que me acerqué a lo que yo quería. No diría que lo logré, pero por lo menos que me acerqué a lo que yo quería. O sea, yo tengo una etapa que es el borrador, que realmente es lo que fluye y no me preocupa mucho, y a partir de ahí empieza la reescritura y después la corrección 1, la 2, la 3, la 1550 y no la termino más. Y de todas maneras mi terapeuta me decía que para ser tan obsesiva soy bastante productiva, porque hay gente que no larga nunca, porque uno es como que dice no, nunca va a estar, pero bueno, un poquito. ¿Y cuál es la diferencia que uno de tus libros gane un premio o a que no lo gane? Yo trato de pensar que no hay mucha diferencia en cuanto a lo que yo puse en ese trabajo. Claro, no. El premio es hermoso porque es un reconocimiento, pero para mí vale un montón el reconocimiento de un lector que venga y me diga, che, esto que estás contando acá me impactó, me emocionó, me divirtió, eso. Lo que decía hace un ratito Daniel, ¿no? Eso para mí es un premio que vale mucho más que cualquier otro, te diría. Si bien lo otro es genial, es re lindo, es un reconocimiento. Yo lo que pensaba como la gran diferencia por ahí podría pasar, porque te conozco, o sea, sé que no sería una cuestión de, digamos, de cómo te sentís vos con respecto a tu obra y eso, pero sí el premio te habilita una llegada a un mayor público. Sí, eso ¿no? sí. En este caso, en el de España, es como que te habilitó la llegada a un público español, que tenés otra novela también publicada, recién ahora también está en España. Pero es, digamos, el haber ganado el premio y que haya tenido la difusión que tuvo, porque yo me acuerdo, yo hasta coleccionaba en un momento todos los recortes de todos los diarios y todo eso, bueno, eso le da te abre muchas puertas, eso es verdad, eso sí, pero tiene más que ver con el afuera, más que con lo que uno siente. Yo siempre trato de llegar al punto, y ahí largo el material, cuando yo siento que puse todo lo mejor que podía poner con las herramientas que tenía, con la capacidad que tenía en ese momento. Por supuesto que si yo vuelvo 10 años atrás y digo, esto lo hubiese hecho mejor, lo hubiese hecho distinto, no lo sé. Bueno, tu libro en su propio vuelo tiene 2 ediciones, ¿no? Claro, los 10 años después. Claro, y lo ayorné, ¿no? Porque tenía que ver con la primera infancia de los chicos y después le incorporé cosas de más adelante. Pero eso, hay una anécdota de Onetti, que no sé si seguramente la conté o te la conté en algún momento porque me encanta. Y Onetti decía, yo estoy derrotado por mi propia obra, porque o bien vuelvo a lo que escribí, digo, qué bueno que es, no voy a volver a escribir así nunca más, o lo agarro y digo, esto, le hubiera dedicado un poco más de tiempo, me hubiera salido mucho mejor, entonces estoy derrotado por mi propia obra. Y es un poco eso, como que uno tiene que decir, bueno, acá puse todo lo mejor que tenía, por respeto al lector, y bueno, no tenía más. Esta llegada, ¿no? a este público que vos contabas, que incluso antes de que saliera publicada la novela, la gente te decía, la quiero leer, ¿dónde está? La quiero leer. Me daba mucha desesperación eso, porque yo no sabía ni cuándo se iba a publicar, porque digamos también cuando hay un premio de por medio es como que uno pierde el control con relación a las cuestiones de la publicación y demás, y la gente me escribía, pero al sitio web, por Instagram, y de distintos lugares del mundo, ¿no? Pidiéndome leer esto, porque sabía ya de qué iba la novela. Entonces, junto con otra mamá,
a luchar para lograr un cambio en la ley actual de salud mental que felizmente esta semana se está debatiendo en el Congreso. Porque una de las cosas que sucede con esta ley es que requiere la voluntad del paciente para ser internado. Cuando uno está, por ejemplo, en el caso del libro tenemos a una chica que está padeciendo un brote psicótico, o en el caso en el cual hay un adicto, su voluntad está cooptada por la sustancia a la que es adicto y es imposible que diga, bueno, sí, señores, yo quiero internarme. Y a veces, incluso si se logra internar porque está en ese momento con alguna otra cuestión, al otro día, cuando está un poquito mejor, se le pregunta, ¿te querés ir? Bueno, sí, me quiero ir. Entonces, esto es absolutamente contrario al sentido común en principio y luego a la posibilidad de que la gente que necesita tratamiento lo reciba, ¿no? Esto entre tantas otras cosas. Me sucede que Marina lee el libro, ella había leído también otros libros y me dice, tenés que venir un día a las reuniones. Las reuniones justamente, como vos comentabas, son reuniones en las cuales una vez por semana se juntan madres, hermanas y demás familiares de personas que están padeciendo algún tipo de adicción. No solo, esto es importante, no solo adicción a sustancias prohibidas, también adicción al juego, al sexo, al trabajo, al alcohol desde ya, a la tecnología. Todos tenemos algo hoy en día, ¿no? ¿no? A veces uno cree, bueno, sí, cocaína no, pero no puedo despegarme el celular, ¿no? Entonces, la cuestión es que se reúnen estas madres y estos familiares una vez por semana. Yo voy el año pasado y no me pude ir nunca más, porque descubrí un grupo que es difícil decirlo en pocas palabras, un grupo que se mueve con una energía. A mí me gusta decir que la Madre Marcha es un movimiento, pero es un movimiento muy concreto de escucha, de comprensión. Es un lugar a donde cada persona va y cuenta lo que está pasando y recibe ayuda, recibe empatía, recibe una contención, y es algo muy, muy concreto. La gente que padece cuestiones relacionadas con la salud mental, las adicciones entran también en esto, está muy sola, o sea, me parece que por eso ayuda un libro que hable del tema, porque ya dejan de sentirse solos, porque se dan cuenta de que no son los únicos en el mundo a los que les pasa lo que les pasa. Y la Madre en Marcha funciona en ese sentido, es un abrazo, es una cosa tan hermosa que no me pude ir nunca más y empecé a escribir para ellas unas crónicas que probablemente en algún momento sea el libro, pero no sé, es muy lindo sentir que se genera esto en los seres humanos, ¿no? A veces estamos tan acostumbrados a que siempre haya una lógica utilitarista, un cálculo en las relaciones, ¿no? Bueno, yo te doy a ver qué me podés dar vos, a ver qué saco yo de esta situación, y llegar a un lugar donde eso no existe, es muy fuerte. Y además no existe el juicio de valor, no existe. Es muy terrible lo que voy a decir, pero a veces un hijo adicto puede robar, un hijo adicto puede pegar, un hijo adicto puede hacer muchas cosas, ¿no? Muy duras, y ahí se puede contar todo y nadie juzga. Y eso es maravilloso. De hecho, cuando salió publicado que estábamos haciendo preventa del libro acá, a mí me contactó una señora de Río Gallegos que quería comprar el libro y me empezó a contar su historia con su hija con una internación y demás, y que la otra hija estaba por venir a Pinamar para cursar unas materias de ENGUADE, y entonces iban a ver si podían venir, finalmente no pudieron venir, y me dijo que la había conocido a Pau en la Madre Marcha. Pero es como empecé yo también por haber publicado que estábamos con el Club del Libro, que íbamos a hacer la presentación, que teníamos los libros en preventa. Empecé a recibir también yo testimonios de personas que
están necesitando la lectura de este libro, así que este libro, sienten que este libro va a ser una caricia, una contención, un lugar también que va a ser sanador de alguna manera. El libro también toca el tema de las adicciones. Sí. Por eso es como que llegó a ese espacio con toda esta historia previa, pero al margen, no sé, eso, uno necesita pensar que el ser humano también es capaz de esos actos nobles, de esas cosas. Por eso, cuando uno encuentra esos lugares, generalmente se queda ahí. Voy a compartir esto que fue lo que, a partir de este punto, no pude volver a seguir leyendo con mi estrategia. Porque también creo que, además de ponerme desde el lado de... Para mí la maternidad es sumamente importante, es uno de los aspectos más importantes de mi vida. Y acá cuando se conjugó también el tema de la maternidad, siempre estaba, pero en esta entrada en particular del diario fue donde ya, desde ahí ya no pude volver a seguir utilizando mi estrategia. Dice, es el infierno. El infierno es no reconocer a tu hijo, mirar en sus ojos y no encontrarlo. No ver ahí a esa personita que tuviste en tu panza, que esperaste con amor, que acunaste, que alimentaste, que abrigaste. Esa personita a la que le contaste cuentos y le espantaste monstruos, a la que acompañaste en cada paso de su crecimiento, a la que le celebraste cumpleaños, a la que le curaste fiebres y raspones. Es el infierno. Es el abismo no verlo ahí, no verla ahí, en sus ojos. Tener la incertidumbre de si va a volver o no. Si esta pesadilla es transitoria o definitiva. No se me ocurre algo peor. Lo que pasa es que, bueno, a mí me parecía que la novela tenía que estar relatada, bueno, ayer hablábamos un poquito de esto, que había nacido en mi cabeza primero como un cuento, pero me parecía que tenía que estar relatada por la madre. Porque la madre se iba a poder hacer muchas preguntas, y en esas preguntas nos íbamos a ver interpeladas todos, ¿no? Porque en definitiva la escritura es siempre un acto de comunicación dirigido a un otro, y uno lo que quiere es traer a ese otro, ¿no? Involucrarlo. Y yo creía que el personaje de Sonia era el que podía tener la voz narrativa para que aparecieran todas las cuestiones que van apareciendo a lo largo de la novela y que van a hacer que el lector se pregunte por sí mismo, ¿no? Y acá dice la mamá: una sueña con que las cosas sean de nuevo como antes, pero a veces no hay un antes a donde volver. Y en una de esas pienso, no necesariamente es malo. Este viento que nos arrastra nos va a dejar en un lugar distinto, lo sé. A lo mejor no peor, a lo mejor, en muchos sentidos, más verdadero. A veces también el desarrollo de esa enfermedad y ese estallido permite a todos empezar a reacomodar ciertas cosas que es importante reorganizar, reacomodar, entender, sanar, etcétera, ¿no? Estos denominadores, digamos, comunes de esta enfermedad. Sí, ¿cómo llegaste ahí? Que eso me llamó un montón la atención, porque es más, en un momento Sonia se lo plantea, ¿qué hay? Como un cerebro tipo, ¿no? Que todos más o menos tenemos 4 o 5 cosas, y hacia alguno de estos lugares vamos. Me ayudó muchísimo, bueno, tuve información muy fidedigna de gente cercana que pasó situaciones de depresiones muy profundas, con alucinaciones, o sea, en adolescentes, ¿no? Durante la pandemia, porque el libro fue escrito totalmente durante el tiempo de la pandemia. Y también tuve el asesoramiento de psicólogos y psiquiatras, pero de psicólogos formados en la vieja escuela, en el hospital público, en el neuropsiquiátrico, o sea, psicólogos que atienden casos graves, y de psiquiatras para ayudarme con la medicación. O sea, yo sentía, siempre creo que hay que ser súper cuidadoso y respetuoso con el material que uno trabaja, pero mucho más
en algo así, o sea, cuando uno está hablando de risperidona o lanzapina o de lo que fuere, tiene que saber qué es eso, para qué, digamos, para qué se usa, qué es un delirio, qué es una alucinación, o sea, hay un montón, porque no es cuestión simplemente de Google, no, porque en Google hay de todo, ¿no? Hay información fidedigna y mucha que no lo es, y uno no tiene el criterio, no tiene las herramientas para ir desentrañando y descifrando. Entonces sí tuve muy buen apoyo y por supuesto han revisado a nivel médico lo que yo había escrito como para darme una tranquilidad en que había interpretado bien todo eso. Pero sí conocí, fue tremenda la pandemia y la pospandemia. Y diría, es tremenda la sociedad en la que estamos viviendo, porque casi todo el mundo tiene por lo menos cerca, por lo menos un caso, si no le sucede en su propia familia o a uno mismo, muy a mano, depresión, trastornos alimentarios, dependencia de una sustancia, ansiedad, ataques de pánico, o sea, esto está en todos lados. Por eso me parece que está buenísimo que se empiece a hablar con más naturalidad, sin ese estigma que es tan doloroso y que provoca que la gente tenga que ocultar, que se tenga que esconder, ¿no? Porque eso retroalimenta estos cuadros, porque hace que la gente se sienta muy sola. Eso sí. Porque en realidad las palabras que le dice, para mí, son las que vos crees que le dice. El libro tiene mucho... estoy a punto de spoilear, mira, menos mal. El libro tiene muchos huecos. El libro tiene muchas elipsis. Traté de jugar mucho con el lector para que hubiese información que cada uno iba a aportar. Desde su imaginación, desde su experiencia de vida, desde... sí, no sé, a mí no se me ocurrió. Bueno, pero yo creo, o sea, lo más lógico es que le dijera algo que en esa situación a ella la tranquilizó, ya veo, lo suficiente como para ver. Pensemos que ella ahí recién está entrando en su brote, ¿no? Recién está entrando, después la cosa se va a poner mucho peor. Sí. Al enfermo psiquiátrico se lo exorcizaba. ¿Se acuerdan? Sí. Y dice, pero bueno, esto que me lo han contado, y ayer justamente en la Biblia una señora lo dijo, esto de que se transforma la mirada, realmente es como un otro que habita ese cuerpo, ¿no?